Hoy se rompe, se quiebra, se destruye en el ambiente espiritual. Urramanda Kanda Babarayas. En el nombre de Jesús declaramos este lugar libre, libre, libre para Cristo. Y para que usted pueda adorar, exaltar y llenarse con libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Déselo fuerte, fuerte, porque es para el Señor, no es para mí. Qué bueno, mi hermano, en ese mismo espíritu le invito a que salude a todos los que pueda, los bendiga, bendiga la vida de los hermanos. Damos gracias por su vida. Dios es bueno. Bienvenido, mi hermano, Dios le bendiga. Qué bueno verles. Los niños, ahí arriba hay una enseñanza para ellos. Y si no hay niños, pues tomemos lugar todos aquí. No hay niños, ¿verdad? Allá arriba hay servidores. Tampoco. Ah, excelente, bueno. Tome su lugar. Démosle una ofrenda de palmas al siervo que nos trae la palabra esta noche. Así es que le damos la bienvenida a Ismael. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí, que el Señor me ha dado. No es porque me lo merezca, sino que así le ha placido al Señor. Venir a hablar de su bendita palabra, a venir a hablar de lo que está haciendo en mi vida, de lo que quiere para su vida también. Y yo quiero compartirles esta bendita palabra. Y el Señor me hacía esta pregunta, ¿verdad? Y quiero yo le titulé a esta prédica: ¿qué me asegura que soy hijo de Dios? ¿Va? Hermanos, a veces el Señor nos está hablando, pero nosotros también tenemos que escuchar la voz del Señor. Y voy a pedir al Señor que que esta palabra llegue a lo más profundo de su corazón, que hable a su vida, para que el Espíritu Santo nos llene, nos ministre en esta bendita noche. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta bendita noche que tú me tienes aquí, papá, para hablar de tu bendita palabra. Padre Santo, prepara esos corazones, Señor, que esta bendita palabra, Señor, llegue y nos ministre, Señor, con tu Santo Espíritu para mi vida y para mis hermanos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alguna veces se ha preguntado, se ha tomado la oportunidad para ver las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Yo me daba la oportunidad, y un día caminando por esta parte del volcán, yo me quedaba viendo y decía: Señor, qué poderoso eres, que todas las maravillas que creaste de este mundo, los mares, el sol, las estrellas y todo el universo. Y hermanos, a veces no nos damos esa oportunidad de preguntar todo lo que el Señor ha creado en este mundo, principalmente nosotros. A veces, hermanos, no valoramos las maravillas que el Señor ha hecho en este mundo, y especialmente en nuestra vida. Según el registro bíblico, dice: el calendario hebreo basa los orígenes en los días de la creación de Dios.
Yo quiero invitarles, hermanos, a que me acompañen a Génesis 1 al 3. Ahí es donde el Señor empieza a crear todo el universo, la tierra y todo lo que hoy podemos apreciar hoy en día, hermanos. Si lo tienen, me confirman con un amén. Dice la bendita palabra del Señor en Génesis 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. En el 3, entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Miren, hermanos, que miren, hermanos, que ahí podemos ya entender desde dónde se originan ya lo que Dios crió, los cielos, la tierra. Ahí empieza ya la creación de la naturaleza. Podemos observar, hermanos, lo que el Señor, lo maravilloso que el Señor estaba haciendo. Vamos a irnos, hermanos, a Génesis 1:14. Ahí nos sigue confirmando la palabra bendita del Señor, lo que Él estaba criando desde el principio de su creación. Nos dice la bendita palabra del Señor: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el ciclo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Ahí podemos observar, hermanos, que el Señor ya empieza a ordenar todo, empieza ya a hacer los tiempos que hoy en día podemos observar. Según la forma que Dios contó los días, atardecer y amanecer, en sus directrices de observar las grandes lumbreras, podemos ver cómo empezó la creación del mundo. Dios ordenó los días, se basa a un ciclo de la tierra, alrededor el sol como en el de la luna. Al rodear la tierra, la duración de los meses eran de 29 y 30 días. El año se componía de 385 días. A la fecha, hermanos, según el calendario hebreo, estamos en el año 5783. Podemos observar ahí que los días eran de 12 horas, no como hoy en día que son de 24 horas, porque se basaba, dice, por la manera que la tierra rodeaba al sol. Ahí podemos ver que el Señor venía ya ordenando los tiempos, pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, desde donde empezó ya la creación del ser humano, la creación hasta la fecha de la descendencia de nosotros. Y quiero que me acompañen a Génesis 1:26, 27. Ahí es donde el Señor ya nos confirma la creación del ser humano. Dice la bendita palabra del Señor, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. En el 27 nos dice: y crió Dios al hombre a su imagen de Dios, lo crió varón y hembra los crió. Ahí nos confirma la bendita palabra de que el Señor
crió al ser humano, crió al hombre. A lo que el Señor nos quiere hablar y hablaba a mi vida, que ahí es la creación del ser humano. A mí, antes de llegar a los pies del Señor, pues me hacían la pregunta, ¿va? ¿Usted es creación o es hijo de Dios? Y yo decía, ¿va? Que era hijo de Dios, ¿va? ¿Por qué, hermanos? Porque yo no había escudriñado la bendita palabra del Señor, ¿va? Quizás me la habían leído, me la habían enseñado, pero yo no me había dado la oportunidad de ver y si verdaderamente era hijo de Dios, ¿va? Entonces, hermanos, si nosotros allá afuera le preguntamos a las personas lo mismo, ¿va? Que a mí me preguntaban, igual le van a decir que son hijos de Dios, ¿va? Porque ellos dicen, ¿va? Que Dios es un mismo Dios, es un Dios para todos. Claro, hermanos, que Dios nos crió, Él nos formó, dice, a imagen y semejanza, pero ahí está la creación, dice, va. Pero cuando ya venimos a entender la bendita palabra y cuando ya la palabra nos confirma que somos hijos de Dios, entonces ya tenemos una solvencia, hermanos, que sí podemos declarar que somos verdaderos hijos de Dios. Nos preguntan y algunos nos dicen, pero ¿qué te asegura? ¿Quién te dijo? Y nosotros con la palabra les confirmamos que somos hijos verdaderos de Dios, ¿va? Porque la palabra no miente, hermanos, la palabra es viva y verdadera. Y qué precioso, hermanos, cuando uno comparte la palabra con estas personas y las personas, a pesar de que están firmes en que sí son hijos de Dios, y uno pues no se los confronta, sino que les quiere abrir la mente también, va, como a nosotros también un día nos las abrió Cristo Jesús. Entonces también ellos ya se quedan como dudando, ¿va? De veras, pues tiene sentido lo que el hermano me está compartiendo, ¿va? El Señor me ha dado la oportunidad de compartir su palabra, sea en el trabajo, con personas que uno se relaciona, y ahí es donde el Señor le da la oportunidad, el Espíritu Santo lo respalda para uno compartirle la palabra, hermanos. Y uno puede sentir cuando esa palabra está llegando a la persona, lo está ministrando, y la persona empieza a preguntar, empieza a interesarse, va, de lo que el Señor le ha dado a uno, hermanos. Pero va a ser a través de uno buscar al Señor, de interesarse más por la palabra del Señor, interesarse más de buscar la presencia del Señor. Les quiero seguir compartiendo esta enseñanza. Y hoy en día, hermanos, el calendario que hoy nosotros a nivel mundial pues se respeta, ¿va? Porque esto del calendario hebreo pues viene surgiendo a través de la creación de Dios, pero ya a estos tiempos pues ya este calendario pues ya no es el que antes se respetaba. Hoy pues podemos ver, ¿va? Que hoy en día nos guiamos al calendario gregoriano. Este se origina en el año 1515 y fue promovido por el Papa Gregorio XVIII en Europa, ¿va? Que es el calendario que casi a nivel mundial, va. No estoy tan seguro, yo creo que el continente asiático creo que es el que no es igual al de nosotros, va. Hoy ya podemos, sabemos pues que el día se compone de 24 horas, los meses pues son diferentes a los del calendario hebreo, los días pues ya no son como los 500, los 385, ¿va? Sabemos que son 365, ¿va? Varían algunos años, ¿va? Pero ese es el calendario que hoy nos guiamos. Pero hermanos, yo hoy lo que quiero compartir es, si el Señor me ha
hablado a mi vida, qué es lo que nos asegura, ¿va? Que seamos hijos de Dios. Para eso, hermanos, quiero que me acompañen a Juan 1, 12, 13. Ahí la palabra bendita nos confirma que sí somos verdaderos hijos de Dios, ¿va? A través de haber sido obedientes también, ¿va? Porque nos costó, hermanos, que la palabra bendita del Señor llegara a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida. Dice la bendita palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren qué preciosa palabra la que el Señor nos da, donde nos viene a confirmar que sí somos verdaderos hijos de Dios. A través, hermanos, de un día haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, ahí ya viene una transformación en nuestra vida. Ahí es donde ya pasamos a ser hijos verdaderos de Dios, ¿va? Donde ya podemos ver que el Señor a través de su Santo Espíritu empieza a trabajar en nuestras vidas, ¿va? En otros tiempos, hermanos, equivocadamente o ignorantemente, pues nosotros decíamos, va, pero ¿qué tiene más aquella persona cristiana que la mía, va? Si somos iguales, estamos hechos iguales, va. Pero hoy, hermanos, hoy sabemos que la palabra bendita es la que nos viene a confirmar, ¿va? Yo escuchaba a una persona en un programa de recuperación, y él, cada vez que pasaba a dar su testimonio, él decía que él se ponía a platicar con Dios. Decía: yo me pongo a platicar con Dios, y yo le digo al Señor: Señor, ¿por qué no me has dado lo que yo te pido? Yo me porto bien. ¿Qué pasa, Señor? Decía él, va. Señor, ¿será que no soy tu hijo? ¿Será que soy tu entrenado? Decía él, va. Pero él, porque no tenía el conocimiento, pues, de la palabra del Señor, va. Hermanos, esto pues sucede, va. En mi vida sucedió, va. Pero hoy, hermanos, que el Señor ha tomado mi vida, ha tomado mi ser, pues hoy tengo la solvencia que sí soy verdadero hijo de Dios, ¿va? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra bendita nos lo aclara. Quiero que vayamos a Romanos 8, 14 al 17. Ahí nos sigue hablando la bendita palabra del Señor, confirmándonos que sí somos los hijos de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros, las bendiciones, las promesas que tiene para nosotros. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Miren, hermanos, bendita palabra, porque hoy somos guiados por el Espíritu Santo, ¿va? En aquel tiempo éramos guiados por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad. Hacíamos lo que queríamos, ¿va? Hoy, a través de haber reconocido a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hoy el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos ministra, el que nos redarguye, el que nos dice: esto no está bien,
esto que estás haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque no le agrada a papá, ¿va? Entonces, qué precioso, hermano, cuando uno ya entiende la bendita palabra y uno ya percibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo guarda, es el que lo va transformando poco a poco, hermanos. Ahora uno ya tiene la solvencia de decir, yo no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque no le agrada al Señor. ¿Por qué? Porque ya tiene el Espíritu Santo en su vida, ya está ese espíritu de temor, y sabemos que tenemos un Padre bueno, pero también, hermanos, tenemos un Padre que también nos va a corregir, va. Si hacemos lo incorrecto, sabemos de que Él también nos va a disciplinar, va. Hermanos, qué precioso cuando uno ya viene entendiendo la palabra, cuando uno ya se va cuidando. ¿Por qué? Porque sabe que hay cosas que debemos definitivamente tenemos que guardarnos para papá. ¿Por qué, hermanos? Porque Él también, yo compartí esta palabra, y ahora ya, hermanos, uno ya puede saber una disciplina, entender una disciplina, un proceso y una prueba, ¿va? Porque yo cuando me iniciaba en el Evangelio, pues decía yo, pues Señor, yo ahora que estoy haciendo lo bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y no lo entendía, hermanos, ¿va? No lo entendía, ¿va? A veces uno dice, cuestiona muchas cosas, ¿va? Pero, hermanos, hoy que el Espíritu Santo lo va enseñando a uno, lo va guiando, ahora uno ya puede discernir qué es una disciplina, ¿va? Porque, hermanos, si yo estoy fallándole al Señor, también el Señor me va a disciplinar. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra bendita del Señor dice que al que ha tomado por hijo, Él lo va a disciplinar, hermanos. Miren qué precioso, ¿va? Pero va a ser a través, hermanos, de una búsqueda, de un acercamiento a nuestro papá, ¿va? A ser obediente a nuestro papá, ¿va? Como nosotros en nuestra vida, ¿va? Si nos portábamos mal, ¿va? Nuestro padre tenía derecho a corregirnos, ¿va? Sabíamos también, ¿va, hermanos? Que si nos portábamos mal también nos iba a caer, ¿va? Y en mi caso personal, hermanos, yo fui desobediente, ¿va? Y también tuve que sufrir consecuencias también, ¿va? Pero qué precioso, hermanos, como les comento, cuando uno ya tiene ese espíritu de discernimiento, uno puede discernir el proceso, ¿va? La prueba. Cuando uno está en un proceso, pues uno a veces se cansa y pues ¿cuándo? Pero, hermanos, cuando uno da ese paso, uno puede ver el crecimiento, hermano, ¿va? Uno puede ver la diferencia de lo que fui ayer y de lo que estoy haciendo ahora, lo que el Señor tiene para mi vida, lo que me está dando hoy en mi vida espiritual, y lo que el Señor tiene aún más para cada uno de nosotros, hermanos. Porque el Señor es precioso, hermano. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere usar grandemente, pero va a ser a través de una obediencia también, hermanos, que nosotros le creamos, ¿va? Como dice la palabra, aquí dice, a los que le creyeron, dice, va. Y nosotros un día creemos, hermanos, y por ende pasamos a ser hijos legítimos, dice, va. Vamos a seguir compartiendo la palabra bendita, hermanos, en el 16, siempre en Romanos 8:17 nos habla la bendita palabra. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Miren, hermanos, que somos también coherederos de las promesas que tiene el Señor para nosotros, pero también dice, tenemos que padecer, dice, juntamente con Cristo Jesús, va. Esto es precioso, hermanos, porque
No es solamente que nosotros vengamos a Cristo Jesús, lo aceptemos y ya estamos salvados, ¿va, hermano? Sino que también va a tener un proceso, tenemos que cuidarnos en el caminar del Evangelio, ¿va? Porque si no, hermanos, esto pues todos lo anhelaran, ¿va? Aceptas a Cristo Jesús y ya estuvo, ¿va? Ya sos hijo y ahí nomás, ¿va? Pero el Señor también nos va a demandar muchas cosas, hermano, ¿va? Tenemos que padecer, ¿va? Juntamente con Cristo Jesús. Significa que en nuestro caminar del Evangelio también van a haber muchas pruebas, van a haber muchos tropiezos, hermanos, pero hoy que tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos va a ir guiando en nuestro caminar, hermanos. La bendita palabra es verdadera y como les repetía, ¿va? Si fuera pues esto fácil, venimos, aceptamos y para muchos dice salvo, ¿va? Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos perder nuestra salvación, podemos ser borrados del libro de la vida ¿va? Si no nos cuidamos, ¿va? Porque eso es lo que le agrada al Señor, ¿va? Eso es lo que le agrada al Señor, que nosotros cada día nos vayamos esforzando, cada día lo sigamos, ¿va? De que nos va a costar, hermanos, ¿va? Pero a través ya de un crecimiento espiritual, esto ya va en nuestra vida espiritual, ya no va a ser tan difícil, hermano. A mí cuando yo me iniciaba en el Evangelio, pues sí, me costaba orar, ayunar, venir a las vigilias, ¿va? Pero hermanos, cuando uno ya empieza a buscar la presencia del Señor, qué preciosos, hermanos, ¿va? Porque el espíritu de uno necesita llenarse, necesita día con día llenarse, que el Santo Espíritu de Dios lo ministre a uno, hermanos. Y qué preciosos, hermanos, ¿va? Cuando uno viene dispuesto a recibir la palabra, a ser ministrado, hermanos, uno se va gozoso, se va lleno, la palabra entra, lo limpia, lo va transformando, hermano. Yo me recuerdo cuando yo me iniciaba, venía a mis servicios y pues yo me iba igual, hermanos, no sentía nada, no sentía la presencia. Pero un día dije, oh, Señor, ¿qué pasa? No estoy haciendo nada. Entonces empecé a buscar la presencia del Señor y ya pude ver la diferencia cuando yo venía a mis servicios. Yo ya iba sintiendo la diferencia, hermanos, ya sentía que el Espíritu Santo me llenaba, me ministraba. Y cuando, hermanos, cuando yo compartía con otras personas, podía ver que era el Espíritu Santo el que me llenaba y hablaba por medio de él, hermanos, porque a veces uno quisiera ir a darle palabra de aliento a aquella persona que está pasando un proceso, y a veces uno pues con sus fuerzas o con lo que le viene a la mente, ¿va? Le quiere compartir, ¿va? Pero no pasa nada, hermanos, va ahí, se queda, ¿va? Pero para la gloria y la honra del Señor, yo he podido sentir eso, hermanos, cuando aquella persona se quebranta, cuando aquella persona se llena, es ministrada por el Espíritu Santo, hermanos. Y qué precioso, hermanos. Yo sé que todos lo anhelamos, hermanos. Yo sé que todos lo han sentido, hermanos, eso precioso que el Señor le da a uno, cuando uno habla de su bendita palabra, cuando uno habla del poder de Él, cuando uno testifica de las maravillas que ha hecho en su vida, hermanos. El Espíritu Santo lo llena, lo ministra. ¿Para qué, hermanos? Para ir a compartir esa bendita palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Señor quiere usarnos grandemente en nuestra vida espiritual, hermanos. Ya para finalizar, hermanos, porque
el tiempo pues corre. Quiero compartirles en Mateo 5:29, donde el Señor nos tiene esas bendiciones, esas bienaventuranzas que tiene para nuestra vida, hermanos. Mateo 5:9 nos habla la bendita palabra, dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Miren, hermanos, ahí en este precioso libro de Mateo, ahí podemos encontrar todas las bienaventuranzas, y en este nos habla el Señor, dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos de Dios. Dice, miren, hermanos, qué precioso lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, a través, hermanos, de esa obediencia, a través de ser pacíficos, dice, va. Y significa que tenemos que ser humildes, va, a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, hermano. Como les repito, claro que van a venir un sinfín de situaciones, hermanos, pero para la gloria y la honra del Señor, Él es el que está con nosotros cada día de nuestra vida, cada día que nosotros caminemos en Él, en Cristo Jesús. Él nos va a estar fortaleciendo, Él nos va a estar llenando, hermanos. Yo deseo también, hermanos, mi deseo es que también Cristo Jesús en su vida se glorifique, hermanos, como en mi vida lo está haciendo. Hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno en mi vida. Yo creo que también en la vida de cada uno, hermanos, el Señor ha hecho grandes cosas, hermano. Porque si estamos aquí, hermanos, es porque el Señor nos ha llamado para grandes cosas. El Señor no quiere, aleluya, déselo grande al Señor, déselo grande, porque Él es bueno, Él es maravilloso, hermanos. El Señor quiere usarlo grandemente, hermanos. Yo con todo mi corazón, con todo el deseo, yo también deseo que un día también usted esté predicando la palabra bendita del Señor, hablando de las maravillas del Señor que tiene para cada uno de nosotros, hermanos, porque la palabra no miente. La palabra dice que el Señor nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía, hermanos, para declarar la bendita palabra. El Señor me hablaba en un versículo de Éxodo 4:12, donde dice la bendita palabra esa: y ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mira, hermanos, esto era la preciosa bendita palabra que el Señor le hablaba a Moisés, ¿verdad? Sabemos que Moisés pues no quería ir a rescatar al pueblo, ¿verdad? Pero cuando el Señor pone en nosotros las palabras, hermanos, uno no es el que está hablando, sino que es el Espíritu Santo a través de uno que está declarando esa palabra. Miren, hermanos, qué precioso lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros hoy valemos, hermanos, hoy valemos lo que en un día allá en este mundo no valíamos. Hoy el Señor nos ha dado esa potestad de ser hijos legítimos, verdaderos, dice, y coherederos del reino de los cielos, hermanos. Yo me hago esa pregunta y digo: oh, Señor, yo quiero alcanzar eso, le digo yo. Yo un día quiero estar allá en esa patria celestial, hermano. Yo no quiero, hermanos, de que digan, bueno, pero si el hermano Ismael predicaba la palabra y pues ¿dónde estaba? Eso no quiero, hermanos, ¿verdad? Sino que el deseo, hermanos, es que un día toda su iglesia estemos allá gozándonos en la presencia del Señor. Que no vamos a tener pues esa comunicación entre nosotros, dice, va, que pues como que nos vayamos a saludar, va, como hoy en día, pero dice que sí, el Señor nos va a dar esa oportunidad de como de un relance, ver a nuestra familia, ver a nuestros hermanos que están allá en la presencia, hermanos. Yo le digo a mi mamá, le digo: mamá, le digo, ¿usted quiere ver un día a mi papá? Le digo yo.
Sí, dice ella, va. Entonces, mamá, le digo, usted tiene que dejar todo lo que tiene, le digo yo. Ella aceptó al Señor, va, pero le digo, un día que el Señor le dé la oportunidad, hermanos, también de ser una hija verdadera, legítima del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, también tiene el deseo que cada familia también sea hijo de Dios, hermanos. Y en esta noche, hermanos, el Señor, esta es la bendita palabra que tiene, que nos preguntemos, hermanos, ¿en qué estamos haciendo, hermanos, para alcanzar esa bendición, para alcanzar esa herencia, esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos? Y que el Señor los bendiga, hermanos, grandemente. Deseo con todo mi corazón que el Señor los bendiga grandemente. Aleluya. Gloria a Dios y qué bendición. Qué bendición.